Roberto era un joven oriundo de Guatemala con una fascinación peculiar por los lugares históricos y los misterios que los rodeaban. Su interés no era superficial. Desde hacía años había leído sobre civilizaciones antiguas, templos perdidos y organizaciones enigmáticas. Entre todos estos, el Vaticano ocupaba un lugar especial en su mente, no solo por su influencia histórica, sino por las sombras de secretos y conspiraciones que parecían envolverlo. Tras meses de planificación y con los ahorros que tanto le había costado reunir, Roberto finalmente hizo realidad su anhelado viaje a Roma. Cuando llegó, los imponentes edificios y las calles empedradas de la ciudad lo dejaron sin aliento. Se registró en un modesto hotel cerca del Vaticano, sabiendo que su proximidad le permitiría aprovechar al máximo su tiempo. Los primeros días los dedicó a recorrer los sitios turísticos más conocidos, la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos y la Capilla Sistina. Aunque las vistas eran impresionantes, había algo que no lograba satisfacerlo del todo. Roberto sentía que solo estaba viendo lo que el Vaticano quería que los turistas vieran, una versión cuidadosamente editada de su historia. Era evidente que no podía acceder a las áreas restringidas, a esos pasillos y cámaras que los rumores describían como guardianes de conocimientos prohibidos. A medida que pasaban los días, su frustración crecía. Roberto quería algo más, algo que desafiara las narrativas oficiales. Una noche, mientras cenaba en un restaurante recomendado por el recepcionista del hotel, ocurrió algo que cambiaría su destino. Un hombre de cabello oscuro, impecablemente vestido pero con un aire ligeramente extraño, se acercó a su mesa. «Disculpa la interrupción. ¿Eres turista?», preguntó con una sonrisa educada y un acento indefinido. «Sí, estoy de visita», respondió Roberto, algo sorprendido por la interrupción. El hombre lo observó por un momento antes de continuar. «Trabajo organizando recorridos privados por el Vaticano, en áreas que no están abiertas al público. Lugares que no aparecen en los mapas ni en las guías turísticas. ¿Te interesaría?». La propuesta lo tomó desprevenido. Durante un segundo, dudó. Algo en la expresión del hombre le resultaba inquietante, pero la promesa de acceder a esos lugares prohibidos era demasiado tentadora. «¿Cómo funciona?», preguntó finalmente, tratando de sonar despreocupado. El hombre le entregó una tarjeta negra con un símbolo grabado que Roberto no reconoció de inmediato. «Preséntate mañana por la mañana en esta dirección. No llegues tarde y, por favor, no pierdas esta tarjeta. Es tu pase». Sin darle tiempo para hacer más preguntas, el hombre se despidió con un gesto breve y desapareció entre las mesas del restaurante. Roberto miró la tarjeta por un momento, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Era esto una oportunidad única o el comienzo de algo peligroso? Decidió no pensar demasiado en ello. Esa noche apenas pudo dormir, imaginando que secretos le aguardaban al día siguiente. A la mañana siguiente, llegó puntual a la dirección indicada, una calle estrecha y silenciosa que parecía estar desprovista de vida. Allí lo esperaba un autobús negro, pequeño y sin marcas. El conductor, un hombre corpulento y de rostro inexpresivo, bajó la ventanilla y le pidió que mostrara la tarjeta. Tras inspeccionarla minuciosamente, asintió y le indicó que subiera. Dentro del autobús había otras 8 personas. Nadie hablaba mucho, pero sus rostros reflejaban la misma mezcla de emoción y curiosidad que sentía Roberto. El vehículo arrancó y pronto dejó atrás las bulliciosas calles de Roma, adentrándose en un camino más discreto. Tras varios minutos, llegaron a un estacionamiento subterráneo. El lugar tenía un aire industrial, con paredes de hormigón desnudo y luces tenues que parpadeaban ocasionalmente. Al bajar, el mismo hombre que se había acercado a Roberto la noche anterior los recibió. «Bienvenidos. Lo que están a punto de experimentar es algo que pocas personas en el mundo tienen el privilegio de conocer. Pero antes de continuar, debo pedirles discreción absoluta. Lo que vean aquí no puede ser compartido». El tono del hombre era calmado, pero había algo en su mirada que sugería que sus palabras eran más que una simple advertencia. Los condujeron por un pasillo angosto que se adentraba más y más bajo tierra. El aire se volvía más frío a cada paso, y el sonido de sus pisadas resonaba en las paredes de piedra. Roberto sintió que su emoción inicial comenzaba a mezclarse con un leve temor. Finalmente llegaron a una gran puerta de metal adornada con símbolos que ninguno de ellos reconoció. El guía la abrió con una llave que parecía hecha de un material oscuro y extraño. A partir de este punto, están entrando en áreas que el Vaticano ha mantenido en secreto durante siglos. Aquí se han llevado a cabo investigaciones, experimentos y rituales que exceden lo que la humanidad podría comprender. El grupo entró a una sala inmensa y circular, con techos tan altos que apenas se distinguían en la penumbra.
Las paredes estaban cubiertas de frescos antiguos que representaban escenas que oscilaban entre lo divino y lo infernal. En el centro de la sala había una mesa larga con copas dispuestas ordenadamente, llenas de un líquido rojo oscuro. El guía se acercó a la mesa y alzó su copa, un brindis por su curiosidad y valentía. Roberto tomó la copa, aunque una voz en su interior le pedía que no lo hiciera. Los demás comenzaron a beber, y tras unos momentos, él decidió hacer lo mismo. El líquido tenía un sabor extraño, metálico y amargo. Apenas lo terminó, comenzó a sentirse pesado, como si el suelo lo absorbiera. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, sus piernas cedieron y la oscuridad lo envolvió por completo. Cuando Roberto recuperó la conciencia, sintió un frío glacial en su espalda. Estaba tendido sobre una superficie dura, una especie de camilla de piedra. La luz tenue de antorchas iluminaba un entorno que parecía sacado de una pesadilla. Un salón inmenso, rodeado de columnas talladas con símbolos desconocidos que parecían brillar débilmente con un resplandor púrpura. Le llevó unos momentos darse cuenta de que estaba atado. Brazos y piernas inmovilizados, no podía hacer más que girar la cabeza. A su alrededor, las demás personas del autobús también estaban sujetas a camillas similares, con expresiones de pánico en sus rostros. Algunos gritaban, otros sollozaban en silencio. Una figura encapuchada apareció al borde de su visión, moviéndose lentamente entre las camillas mientras murmuraba palabras en un idioma que no podía reconocer. El guía del grupo estaba allí también, pero ahora vestía una túnica negra decorada con símbolos similares a los de las columnas. La amabilidad falsa que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por una expresión de fría determinación. «No teman», dijo, con una voz profunda que resonó en la sala. «Su sacrificio no será en vano. Hoy, ustedes serán testigos de la culminación de un ritual que ha tardado siglos en perfeccionarse». En el centro del salón se encontraba un altar rodeado por un círculo de símbolos tallados en el suelo. Dentro del círculo, un artefacto extraño flotaba en el aire, girando lentamente. Era un objeto de forma irregular, hecho de un material oscuro y opaco, cubierto de inscripciones que parecían moverse como si estuvieran vivas. «Lo que ven aquí», continuó el guía, «es el asterisco Clavis Aeternum Asterisco, una reliquia custodiada por los templarios desde tiempos inmemoriales. Su propósito es abrir el umbral hacia la verdad absoluta, hacia una dimensión donde las leyes de nuestro mundo no se aplican». Roberto sintió un nudo en el estómago. Las palabras del hombre eran tan desconcertantes como aterradoras. «Pero todo conocimiento tiene un precio», prosiguió el guía, mientras las figuras encapuchadas comenzaban a rodear el altar. «Para abrir el portal, se requiere energía vital, y ustedes han sido elegidos para otorgarla». El pánico estalló en la sala. Los demás comenzaron a gritar, luchando contra sus ataduras inútilmente. Roberto tironeaba con todas sus fuerzas, pero los grilletes de metal no cedían ni un milímetro. Las figuras encapuchadas comenzaron a recitar cánticos, sus voces fusionándose en una letanía inquietante. El artefacto en el centro del altar brilló con una luz oscura, casi tangible, mientras el aire a su alrededor se distorsionaba como si estuviera ardiendo. Uno por uno, los prisioneros fueron llevados al altar. Las sombras danzaban en las paredes mientras los gritos llenaban la sala. Roberto intentó apartar la mirada, pero no podía evitar ver cómo la sangre de cada sacrificio fluía hacia las inscripciones en el suelo, que parecían absorberla como si estuvieran vivas. Cuando finalmente llegó su turno, dos figuras encapuchadas lo desataron y lo arrastraron al altar. Intentó resistirse, pero su cuerpo apenas respondía. Al ser colocado sobre la fría piedra, sus ojos se encontraron con los del guía, cuya mirada ahora reflejaba una mezcla de devoción y locura. «No temas lo que viene», dijo, con una voz cargada de fervor. «Tú serás parte de algo eterno». El cuchillo ceremonial descendió, y un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. Roberto gritó hasta que su voz se quebró, mientras sentía como su vida era drenada lentamente. En su último aliento, vio como el portal se abría completamente, revelando una oscuridad infinita salpicada de formas imposibles, criaturas que no deberían existir. La sala se llenó de un rugido ensordecedor cuando algo cruzó el umbral. Era una entidad amorfa, una amalgama de sombras y luz que parecía desafiar toda lógica. Las figuras encapuchadas intentaron controlarla, alzando sus manos y gritando órdenes en el mismo idioma arcano, pero fue inútil. La criatura se movió con una velocidad imposible, devorando a los cultistas uno por uno. Sus gritos se apagaban en un instante, dejando tras de sí solo silencio y una sensación de vacío absoluto. Roberto,
aún consciente aunque apenas vivo, vio cómo el ser comenzaba a expandirse, llenando la sala con su presencia. Por un momento, sintió que la criatura lo miraba directamente, y en ese instante, su mente fue inundada con imágenes de caos, destrucción y una eternidad de sufrimiento. Días después, las autoridades anunciaron el cierre temporal del área por trabajos de mantenimiento. Nadie habló de los desaparecidos, ni de los extraños ruidos que algunos residentes cercanos aseguraron haber escuchado. Roberto nunca volvió a ser visto, al igual que los demás turistas. En lo profundo del Vaticano, en un lugar que el mundo jamás conocería, algo había sido desatado, algo que no podía ser contenido, y en las sombras aguardaba.